a través de los tiempos, la figura de Jesús de Nazaret ha fascinado a toda la humanidad. Es quizá el ser humano más famoso que jamás haya vivido. Y usted quizá pensará que eso es una exageración, pero fíjese bien. El cristianismo es la religión más grande del mundo y la segunda es el Islam, la religión de los musulmanes. Y Jesús no solamente es la figura central del cristianismo, sino que cuando usted estudia el Corán, ahí también se habla de Jesús. Y se habla de su nacimiento virginal. Y se dice que fue el más grande de los profetas. Y se dice que al final de los tiempos volverá. Por lo tanto, siendo uno de los personajes más importantes en ambas religiones, queda claro que Jesús de Nazaret es el personaje religioso más importante que ha habido en toda la historia de nuestro mundo. Sin embargo, la fama de Jesús no quiere decir que la gente sepa quién es Jesús. Hay mucha gente que ha escuchado de Jesús, pero hay mucha gente que no conoce a Jesús. Y el problema que tenemos es que en la cultura occidental, en esta cultura de los descendientes de los europeos, algunos por virtud y otros por imposición, Jesús se ha convertido en un personaje cultural, al cual la gente apela en distintos momentos, pero sin tener un claro convencimiento o una clara imagen de quién es Jesús. Permítame explicarle a qué me refiero. El primer encuentro que uno tiene en nuestro país, en nuestra cultura, con Jesús ocurre en la niñez, porque viene Navidad. Conocemos primero al niñito Jesús. Ese es el primero que conocemos. Se nos habla del hijo de María que nació indefenso, que descansa en un pesebre entre la mula y el buey. Y ese niño Jesús no habla. Ese niño Jesús no predica, no hace milagros. Es adorado por los magos de Oriente y le traen regalos. Es adorado por los pastores. Es perseguido por Herodes el Grande y se le declara a Emmanuel, Dios con nosotros, Salvador del mundo, aunque el niñito no ha dicho una sola palabra. Y el problema es que en nuestra cultura, cada vez más, la figura de Cristo que se predica en Navidad es aguada y escasa. Tanto que no nos permite comprender verdaderamente quién es Jesús. La imagen del niñito Jesús está mezclada con un montón de otras imágenes, algunas religiosas, otras medio religiosas y otras seculares. Las canciones navideñas lo mismo hablan de Santa Claus, de los 3 Reyes Magos, de los pastorcillos, que yo no sé por qué en todos los dramas están vestidos como españoles. Las canciones navideñas le hablan a usted de lechón, de pasteles, de arroz con dulce y de licor. Tanto más que lo que mencionan es eso. Y eso confunde y trivializa el mensaje de la Navidad. Para mucha gente el niñito Jesús es alguien a quien le traen regalos y por eso también me los traen a mí, o el que me trae los regalos a mí. Y no comprendemos cuál es su mensaje ni su misión. El otro encuentro que tenemos con la figura de Jesucristo ocurre un poquito más tarde en nuestra niñez, o cuando estamos comenzando la adolescencia. Por lo regular ya estamos en la escuela, cuando tenemos unos días libres y se nos dice que es la Semana Santa. Y uno dice, ¿qué es eso de la Semana Santa? Ah, cuando recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces vemos a Jesús crucificado. Y una vez más, no habla. El que está en la cruz apenas dice 7 palabritas, 7 frases. Lo vemos colgando de un madero. En algunas imágenes se presenta indefenso, muriendo en los brazos de María. Y vea que en las dos
visiones, tanto en la Navidad como en la visión tradicional de la Semana Santa, quien está viva y tiene el poder es María. En una Jesús es un bebito que fuera de Gugu Gaga no dice nada más, y en la otra es un hombre indefenso y moribundo. A veces, en algunos sermones o en algunos mensajes o en algunas películas, se menciona un poquito de lo que predicaba Jesús, para que usted entienda por qué es que lo mataron. Y casi siempre se presenta como un idealista que predicaba amor y paz en medio de un mundo en guerra, y otros lo presentan hasta como un revolucionario medio subversivo, y por eso lo mataron. Y una vez más, esa visión secular de la Semana Santa es aguada y es escasa. Hay poco de Cristo en esa imagen. Esa imagen cultural del Cristo crucificado está mezclado con un montón de imágenes, unas religiosas y otras no tanto. Durante la Semana Santa se mezcla el recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús con las vacaciones de la escuela, con los viajes a los parques de diversiones, con que nos vamos para la playa. En la cultura de nuestro pueblo, la gente ha mezclado Semana Santa y comer pescado, la cruz y la paella. Y ahora también, para colmo y remate, celebramos en la resurrección comiendo los chocolatitos que trae el conejito de la Pascua y buscando huevos pintaditos de colores en el patio de la iglesia. En tercer lugar, el tercer encuentro que ocurre con la figura de Jesucristo ocurre un poquito más adelante en nuestra juventud. Cuando estamos en la escuela secular, casi no sabemos nada de Jesús, porque tenemos una ley constitucional que habla de separación de iglesia y Estado, y por lo regular quienes están en una escuela secular no saben nada, no escuchan nada sobre Jesús. A veces cuando vamos a la universidad, algún maestro nos asigna a leer una porción de los evangelios, que hay siempre el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, como parte de los currículos de estudios humanísticos. Cuando usted está en la Facultad de Humanidades o tomando los cursos de estudios generales, y ahí por lo regular se presenta a Jesús como un maestro, como un filósofo, que llamó al mundo a vivir en paz, y se equipara la figura de Cristo con Sócrates y Confucio y Mahatma Gandhi y Martin Luther King y la Madre Teresa de Calcuta. Como un hombre bueno. Y otra vez más, ¿sabe qué? Esa figura cultural no es Cristo Jesús. Es una versión aguada. Otro idealista más. Otro que fue asesinado, como la mayor parte de los idealistas que se oponen al status quo. Y por eso usted ve que el nombre de Jesús se convierte en proverbio. Una persona ve que matan a otra frente a su casa y no quiere hablarle a la policía. ¿Por qué? Porque el que se mete a Redentor sale crucificado. ¿Sabe qué? A veces se presenta a Jesús como una historia que nos enseña que debemos ser gente buena y que debemos ser buena gente. Pero no hay mensaje de Dios ahí, en esa imagen. Para mucha gente la figura de Jesús, tristemente, se ha convertido en una figura patética, digna de lástima, de ridículo o hasta de rechazo. Y hay mucha gente que nada más mencionan su nombre cuando están maldiciendo a alguien, cuando están hablando malo, o cuando quieren decir algo altisonante, ahí es que mencionan. Déjeme decirle que en el mundo antiguo, en el tiempo del Nuevo Testamento,
también la gente luchaba con esta pregunta de que quién era Jesús. Y en el texto bíblico que vimos hoy, esa es la figura central y la pregunta más importante. Fíjese bien. En los evangelios nosotros podemos ver que también la figura de Jesús polarizó a la sociedad. Y había gente que creía en él y había gente que no creía en él. Muchos líderes se debatían preguntando cuál es la misión de Jesús. ¿Quién era él? ¿Cuál era su visión? Y cómo debían relacionarse con él. Y el relato del bautismo de Jesús es uno de los puntos esenciales para conocer quién es Jesús. El Evangelio según San Lucas nos narra este episodio del bautismo de Jesús en el 3er capítulo de su escrito. Y allí también se describe el ministerio de Juan el Bautista. Juan anunciaba la pronta llegada del Mesías prometido por Dios, diciendo que ya estaba a la puerta. La Biblia dice, todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban. Pero Juan les respondió, yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí, que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. No es un hombre bueno, no es un hombre buena gente, no es un idealista hipitón. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y no es un debilucho. El que viene después de mí, decía Juan, separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. De este modo y de otras maneras, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Mire, al principio Juan no sabía quién era Jesús. Jesús era pariente de él. Probablemente al mismo principio era el primito con el cual juego. Poco a poco, Juan se dio cuenta de quién era Jesús. Y cuando Jesús estuvo listo para comenzar su ministerio de predicación, Jesús se bautizó siguiendo las enseñanzas de Juan. Y ahí fue que Dios reveló quién era Jesús. Lucas 3, 21 y 22 dicen, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esto nos deja claro quién es Jesús. Jesús es el Mesías prometido por Dios, enviado para la salvación del mundo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a salvar a la humanidad de todos sus pecados. Es aquel que viene a juzgar. Jesús tiene una visión. Jesús tiene una misión. Jesús tiene un mensaje que va a transformar el mundo en el poder del Espíritu Santo. Jesús no es un niñito indefenso. Tampoco es un hombre moribundo. Es el Salvador. Y ya no hay que esperar ningún otro Salvador. El Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo ha llegado para salvar a los hombres y a las mujeres de este mundo. Y por eso nosotros no podemos sucumbir ante las imágenes seculares, trivializadas y aguadas que tiene esta sociedad sobre Jesús. Y tengamos mucho cuidado con nuestra familia. Cómo nosotros le hablamos de Cristo a nuestros niños. Cómo nosotros le hablamos de Cristo a nuestra juventud. A Jesucristo no hay que cambiarle el pamper. Lo que nosotros predicamos no está muriéndose en el regazo de su mamá. No es digno de pena ni de conmiseración. El Cristo que nosotros predicamos no es un filósofo de café teatro que habla de manera etérea sobre el amor y sobre la paz. Nosotros creemos en el Cristo poderoso. Nosotros creemos en el Cristo poderoso que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y sabemos que Él es el juez justo, quien separa a los malos de los buenos,
quien nos da una palabra de vida y una palabra de salvación. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, no desmayemos en nuestra vida de fe y no comprometamos nuestros valores bíblicos, evangélicos, nuestros valores cristianos. Vamos a permanecer fieles al mensaje de Jesucristo, proclamando las buenas nuevas de salvación que trae Jesús, el poderoso Hijo de Dios. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.